continuación tenemos la participación del doctor Fernando Ayllón. Él es el actual director del Museo del Congreso y de la Inquisición. Él tratará el tema El Congreso en la Independencia. Adelante, Fernando. Buenas noches, amigos, y agradeciendo ante todos los organizadores de la Comisión del Bicentenario de la Universidad de San Marcos, mi alma mater. En realidad, siempre nosotros los peruanos nos sentimos muy orgullosos y declaramos que nuestro país es un país de orígenes milenarios. Eso es un hecho cierto, ¿no? Y bastaría ver los vestigios arqueológicos de las culturas como Caral, Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Huari, Tiahuanaco, la cultura Lima, la Chimú o el Imperio de los Incas, para tener alguna idea de la antigüedad de la presencia de los hombres en este territorio que hoy forma parte del Estado peruano. Pero entonces, ¿por qué decimos que celebramos un bicentenario si en realidad tenemos un desarrollo cultural varias veces milenario? Entonces hay una etapa previa que no eran parte de la historia del Perú, hay que ser sinceros, pero que sí es parte de nuestra historia como antecedente y como raíz histórica de nuestra población y de nuestra nación. Según Raúl Porras Barrenechea, recordaba siempre ni al castellano ni al quechua, sino que vendría o sería un derivado del nombre del cacique Virú en la zona de Panamá, al sur de Panamá, inicialmente utilizada como un sinónimo de pobreza y más aún de miseria, y que luego esta palabra se transformaría en un sinónimo de riqueza por la existencia del Imperio de los Incas y luego el Virreinato del Perú. Tal es así que se abrevia en la famosa frase, vale un Perú. América prehispánica se caracterizó por una diversidad de culturas. Durante toda la dominación española, en cambio, se produjo la unificación de lo diverso. La famosa unidad que le atribuyen de Latinoamérica, que se le atribuye a Simón Bolívar, no es tal. En realidad, la unidad de América española se forja durante el virreinato, donde la unidad de la religión, de la difusión de la religión católica, el mestizaje, el idioma castellano, la cultura, la legislación, la fundación y multiplicación de ciudades con trazos hispanos, las autoridades, los virreyes, los gobernadores, los cabildos, las audiencias y las universidades, comenzando por la Decana de América, San Marcos, las encomiendas, las comunidades, que como todos sabemos que siguen el modelo de las comunidades de Castilla, la mita, los obrajes, la esclavitud, en lo bueno y en lo malo, esa fusión de lo diverso se produce durante el dominio español y daría, con el paso del tiempo, daría origen a una realidad individual y diferente, que ya no es ni el imperio de los incas, ni tampoco es propia de las culturas anteriores a dicho imperio. Entonces, lo que se forma, o lo que se distingue, como decía el doctor José Agustín de la Puente Candamo, él decía que ya en el siglo XVIII se percibía la idea del Perú, la noción del hombre peruano, la vivencia y costumbres y recuerdos peruanos, el concepto de un territorio peruano. En suma, decir Perú hace 200 años, decía el doctor de la Puente, es mencionar una comunidad cierta, densa, mestiza y a su vez heredera de mestizajes arcaicos. La independencia crea el Estado peruano, pero sin embargo, la sociedad peruana es anterior a la emancipación. Entendiéndose así, ¿qué fue la famosa lucha por la independencia? Yo no sé, cuando yo era escolar nos enseñaban que era una guerra entre el Perú y España. Cuando uno llega a la universidad y descubre que no es una guerra entre Perú y España, es una guerra civil entre los pobladores de Hispanoamérica, que inicialmente fidelistas, partidarios de Rey, gradualmente van a asumir posiciones separatistas. Ninguno de los personajes muy importantes, sin duda, que se han mencionado, ninguno de ellos se acostó un día como fidelista y monarquista y al día siguiente despertó como patriota, ninguno. Fue una evolución gradual con el paso del tiempo que terminó por dividir a las familias, a la población, a los esposos, a los hermanos, a los padres y los hijos, como sabemos que le pasaba al mariscal Castilla con su propio hermano. Entre esa división ideológica, los realistas eran los partidarios de la fidelidad al monarca y a la tradición, y estaban divididos a su vez entre los absolutistas o conservadores y los ilustrados o liberales, mientras que los patriotas luchaban por la libertad de los nacidos en las tierras americanas
para gobernarnos a nosotros mismos en primer lugar, pero también por otra parte, otro tipo de libertad. Cuando yo era chiquillo estaba todavía el gobierno militar, el gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas. Y durante esa época no nos hablaban de la otra libertad, la libertad del ciudadano frente al Estado, que era parte y es parte sustancial del ideario democrático. La democracia representativa es el proyecto político que enarbolan tanto los patriotas partidarios de la monarquía constitucional como los patriotas partidarios de la república como Sánchez Carrión. ¿Quién fue el principal protagonista? Es un poco traumático, como antes nos enseñaba a cantar la famosa estrofa de Largo Tiempo, y felizmente la cambiaron. Es un poco traumático que nos hayan enseñado una historia en la cual los grandes personajes de la emancipación serían dos extranjeros, dos dictadores extranjeros, José de San Martín, argentino, y Simón Bolívar, un caraqueño, que no podría decir venezolano en aquella circunstancia porque Venezuela todavía no existía, ¿no? Era la Gran Colombia. Sin menoscabar el rol que evidentemente han tenido los grandes personajes de la historia, el personaje principal de la gesta emancipadora fue la gente común y corriente, que dio su vida en los campos de batalla. Recuerden que tan solo en la famosa revolución de Tupac Amaru habían muerto más de 100.000 personas. Y solamente estamos hablando de la etapa de la revolución de Tupac Amaru hasta su ejecución el 18 de mayo de 1781. Y la población total del virreinato en la época era más o menos de 2 millones de pobladores. Entonces estamos diciendo que había generado la muerte del 5% de la población total del virreinato. Y eso no fue sino el comienzo de las luchas por la emancipación. Hay que agregar que cuando se presenta el Ejército Libertador en las playas del Virreinato del Perú, hombres de diferentes posiciones sociales y diferentes colores de piel, para no hablar de razas, que es un absurdo, pero sí de tonos de piel, todos indistintamente se van ofreciendo y se van enrolando como voluntarios en el Ejército Patriota. Imagínense ustedes, ¿cómo es posible que San Martín viniera al Virreinato del Perú con un ejército tan pequeño? En primer lugar, lo que no nos acostumbran también a decir en los colegios es que ese ejército es financiado por Chile. El general José San Martín, todos sabemos que es un argentino, pero el ejército es argentino-chileno, ¿no? Y vino con 4.118 hombres, de los cuales 2.300 aproximadamente eran argentinos, y los otros 1.800 eran chilenos. Pero el que financió la expedición finalmente fue Chile. Algo más, él desobedeció al propio gobierno argentino. Sé que por las razones obvias derivadas de la guerra del Pacífico no nos gusta mucho mencionar a Chile, pero la realidad histórica es que Chile es el que financia esa expedición libertadora. ¿Y por qué pudo venir San Martín con un ejército tan pequeño cuando las tropas realistas, que al inicio del siglo XIX tenían 96.000 efectivos, todavía le restaban o quedaban más de 24.000? ¿Por qué un ejército tan pequeño pudo venir? Porque en primer lugar San Martín no fue el autor de la idea de venir, sino los propios patriotas locales que habían estado en comunicación con él, le habían reiteradamente expuesto sus planes y le habían invitado a venir al virreinato, asegurándole que cuando llegara el ejército libertador, que trajeran armas, nada más pedían, para incorporarse a cuerpos organizados y que sería el propio pueblo el principal gestor de esta lucha y de esa independencia. Hay un problema que hemos visto muchas veces con el público que acudía al Museo del Congreso de la Inquisición cuando estaba abierto. En realidad hoy en día está con la atención suspendida porque su estado es calamitoso, hay que reconocerlo. Bueno, ¿a qué me refiero? El inicio de la gesta emancipadora de Hispanoamérica y no solo del Perú, arranca con un mestizo como nosotros, con un cholo como nosotros, con la famosa revolución que lideró José Gabriel Tupac Amaru II, o Tupac Amaru II a secas, y la afrodescendiente, diríamos en términos contemporáneos, Micaela Bastidas, que está ya aquel 4 de noviembre de 1780. Hace unos meses se cumplieron los 240 años y acá en Lima no nos acordamos de conmemorar y de celebrar debidamente el alzamiento revolucionario de Tupac Amaru, que además tuvo una trascendencia gigantesca y puso en jaque aún los adversarios de Tupac Amaru, aún aquellos que no reconocen su carácter separatista, aún ellos reconocen que puso en riesgo todo el dominio español en América del Sur. Si no reconocen su carácter separatista, ¿por qué se contradicen tanto y dicen que puso en riesgo el dominio español en América del Sur? Evidentemente las premisas no van de acuerdo con sus afirmaciones posteriores. Bueno, Tupac Amaru II, junto con Micaela Bastidas, que cada día somos más conscientes del importante rol que tuvo, inicia la gesta emancipadora de toda Hispanoamérica. Curiosamente, hay algo que normalmente no se menciona mucho, ¿no? Tupac Amaru fue formado por los jesuitas.
Entonces tuvo una influencia ideológica que todos reconocen, que es la famosa obra del Inca Garcilaso de la Vega, Los Comentarios Reales, donde se da una visión idílica del imperio de los incas, que por supuesto no corresponde en forma absoluta a la realidad, pero que sirvió para fomentar o reforzar su nacionalismo. Además, Tupac Amaru tenía la condición de descendiente directo del último Inca de Vilcabamba, ¿no? El famoso Tupac Amaru I, que fue ejecutado por órdenes del rey Toledo el 24 de septiembre de 1572. Entonces, siendo él descendiente de los incas y de acuerdo a las mentalidades propias de la época y a las ideas políticas, nuestro primer líder revolucionario no sería republicano, sino sería monarquista, pero que de una monarquía con raíces incaicas, y él sería Tupac Amaru. Evidentemente, si fue formado por los jesuitas en el colegio de los caciques, todos sabemos de la enorme difusión que tenía la escolástica. ¿Y quiénes son los escolásticos que sostenían en torno a la soberanía? Sostenían que la soberanía venía de Dios, pero que Dios a su vez la había otorgado al pueblo, que era el titular de la soberanía, como decía Francisco Suárez, un sacerdote jesuita. Y el pueblo la transfiere a través de un acuerdo a los nobles, a una persona o a una institución. Pero cuando ese pacto que existe entre pueblo y noble, donde hay ciertas condiciones, como por ejemplo el respeto a las leyes divinas y el respeto a las leyes humanas, por ejemplo a través de las cortes, cuando ese pacto era incumplido por el gobernante, la legitimidad se perdía y la soberanía regresaba al pueblo. Y bajo estas ideas de Francisco Suárez y de Juan de Mariana, es que en España, cuando se produce la invasión napoleónica en 1808 y la famosa guerra de independencia española hasta 1814, los pueblos se alzan bajo la influencia escolástica en defensa del rey legítimo y en defensa de la religión, donde el usurpador Napoleón es al mismo tiempo que enemigo del rey, enemigo de la fe. Y por supuesto Napoleón se desquitará aboliendo la Inquisición en forma paralela a lo que hizo las Cortes de Cádiz. Dicho sea esto, cuando estuvo el rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, conversamos sobre el papel que tuvo la Inquisición con relación a los intereses de la monarquía española, que él bien que los conoce y bien que aceptaba la gran importancia política que tuvo en la época de la gesta emancipadora del Tribunal de la Inquisición para los dominios españoles. Por eso es que cuando el rey Fernando VII, el famoso rey deseado, recupera su libertad, restablece el Tribunal de la Inquisición. Bueno, tras la derrota de Tupac Amaru, y a pesar de que esta fue muy sangrienta, el espíritu separatista o patriota de los peruanos no quedó en ella. Recordemos que continuarían con numerosas rebeliones y conspiraciones. Entre ellas, para mencionar algunos, tendríamos que mencionar la conspiración de los hermanos Angulo en el Cusco en 1805, la revolución encabezada también en el mismo Cusco en 1814 por Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo. En Huánuco, la de Crespo y Castillo, en 22 de febrero de 1812. En Tacna, en 1811 y 1813, por Cela y por los hermanos Pallardelle, para mencionar algunos de los principales movimientos revolucionarios. Y no podríamos olvidar que si desde el punto de vista de las armas en el Perú había comenzado la lucha por la independencia de toda Hispanoamérica, desde el punto de vista de las ideas, digamos que es un casi peruano el iniciador de la gesta emancipadora hispanoamericana. ¿Por qué casi peruano? También se trata de un jesuita, pero arequipeño, ¿no? De la República Independiente de Arequipa, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, y su famosa carta a los españoles americanos. A veces es triste. Cuando conversaba con el doctor Macera, en algún momento me decía que los peruanos tenemos una mentalidad muy devaluada. Cuando se trata de un peruano, lo tenemos que tirar al suelo. Cuando se trata de un extranjero, lo elevamos y le ponemos monumentos. Entre ellos ese famoso monumento a Bolívar, ¿no? Que deberíamos de pensar dónde lo debemos de mandar, ¿no? Así como se trasladó de Pizarro, lo deberíamos quizás de mandar a otro sitio. Esencialmente, además de estas revoluciones, ¿por qué me refiero a ellas? Porque en realidad no sabemos que estamos celebrando este 28 de julio. La gente declara que estamos celebrando el bicentenario de la independencia y otros dicen que es el bicentenario del aniversario patrio. Una pregunta muy simple, yo creo que entre nosotros hay algún abogado. ¿Es lo mismo declarar la independencia que establecer un Estado? ¿Tenía San Martín facultad alguna para ello? ¿Fue Lima la primera ciudad que se declaró independiente? ¿No? En diferentes partes del Perú, uno va a Trujillo, le dicen que fue Trujillo, va a Ica, le dicen que fue Ica, va al Cusco, le dicen que fue el Cusco, va a Tacna, le dicen que fue en Tacna. ¿Qué es lo que nos pasa a los peruanos? En realidad, hubo muchas declaraciones de la independencia y la primera
fue la de Túpac Amaru. Dirán que la revolución inicialmente fue reformista, que estaba protestando contra los excesos del sistema, pero no contra la propia dependencia. Pero ¿qué hizo Túpac Amaru cuando se proclamó rey? 18 de marzo de 1781. Se proclamó rey. Disculpen, si eso no es separatismo, ¿qué más desean? ¿Dónde encontraron el documento? En su propio pantalón al ser capturado. Y si dudamos de la veracidad de ese documento, ¿por qué no dudamos de la veracidad de todos los documentos? Solamente dudamos de aquel que proclama a un peruano rey del Perú. Es increíble a veces qué tan mal nos tratamos. Además, hay que recordar que antes de la llegada de San Martín, Supe declara la independencia del Perú, el 5 de abril de 1819. Un año antes que San Martín se apareciese por esos territorios, Supe ya se había declarado independiente. Dirigido este grupo, aprovechando la coyuntura que les ofreció la presencia de la escuadra libertadora, que al recibir esta escuadra comandada por Cochrane, la población, etcétera. También, por supuesto, el aguardiente para la tropa, si no se congelan y se mueren de frío. Pero además de eso, muchos de esos pobladores fueron y se incorporaron a la escuadra libertadora, entre ellos el coronel Andrés Reyes, que luego sería primer presidente de la Cámara de Senadores del Perú en 1829. Evidentemente, ya se ha hablado de los factores que influyen en la independencia. El más importante sería la coyuntura que ofrece la invasión napoleónica a la península ibérica. Pero existe esa evolución gradual de la población entre el fidelismo, el reformismo y el posterior separatismo bajo los gobiernos de Abascal y, por supuesto, su sucesor, Joaquín de la Pezuela. ¿Qué otras demostraciones existen de este patriotismo peruano? En realidad, San Martín estuvo en el Perú 2 años. Y esa epidemia sí que afectó a sus tropas, ¿no? Fue uno de los motivos por qué no hubieron grandes combates. Ilustre peruano, un ilustre patriota y sanmarquino, el primer afrodescendiente que pudo ingresar a la Universidad de San Marcos y doctorarse en medicina, que luego sería protomédico general del Perú, que sería también el primer afro-rector del Colegio de Medicina de San Fernando, y por si fuera poco, diputado suplente en 1829. Uno de los iniciadores de la literatura del Perú independiente y un prohombre, un gran estudioso científico que se dedicó a investigar al cáncer, a la epidemia que hubo en la época de San Martín, y tuvo diversos trabajos, uno de los escritores más importantes en la medicina peruana de la época. ¿Qué otras ciudades aparte de Supe se declararon a favor de la independencia? Bueno, si todas las revoluciones y conspiraciones fueron anteriores a la independencia, luego de eso, a partir de la avenida de José de San Martín, la primera ciudad peruana que declara la independencia es Guayaquil, que por supuesto le pertenecía al Perú, el 9 de octubre de 1820, seguido de Ica, Huamanga, Huancayo, Jauja, Huaura, Tarma, Cerro de Pasco, Huánuco, Lambayeque, Trujillo, Chiclayo, Piura, Celendín, Tumbes, Chachapoyas y San Pablo, Cajamarca, Chota, Bambamarca, Jaén y San Ignacio. Todo eso antes que la ciudad de Lima. Lima lo hizo el 15 de julio de 1821 y a raíz que Lima lo hizo en respuesta a una consulta. ¿Qué consultó San Martín al Cabildo? Si quería que Perú fuera independiente, no. Le consulta cuál es la opinión de los vecinos de Lima en torno a la independencia del Perú. Es decir, si los limeños queremos que el Perú sea independiente. La pregunta es, en el derecho del virreinato, en el derecho indiano, etcétera, ¿el Cabildo de Lima podía decidir por todo el virreinato del Perú? No. En el derecho republicano, la Municipalidad de Lima puede decidir por todo el Perú, tampoco. Lo único que hace Lima es declarar a favor de la independencia, declararse ella misma. Entonces, lo que hace San Martín es proclamar la declaración del Cabildo de Lima, que el Cabildo lo hace el 15 y San Martín lo hace el 28. Hasta ahí estamos claros. El 28 Lima está asegurándose o declarándose a favor de la independencia, pero no es el Perú, sigue siendo Lima. Y esta proclamación la hace un general argentino. ¿Qué les quería decir hasta ese momento? Consciente que la decisión no le correspondía a él, le correspondía a los pueblos del Perú, y esta tenía que ser expresada libremente. Además, es interesante decir que por ese motivo, el 27 de diciembre de 1821, José San Martín convoca en plena guerra
cuando él apenas tenía más o menos 10.000 soldados y el ejército realista todavía tenía 24.000, pero en ayuda tenía los montoneros y guerrilleros totalmente peruanos, y la mayoría de esos 10.000 soldados ya eran nacidos en el Perú. Bueno, pero estaba en situación deficitaria y a pesar de eso convoca elecciones congresales para que los pueblos a través de sus representantes definan ante todo qué quieren. ¿El Perú quiere seguir siendo un virreinato del Imperio Español o el Perú quiere ser independiente? Y si nosotros quisiéramos ser independientes, ¿qué teníamos que decidir? Entre otras cosas, la forma de gobierno, porque San Martín quería que en el Perú hubiera una monarquía constitucional encabezada por un príncipe español, para comenzar. Y él se había desengañado del modelo republicano por lo que había pasado en su propio país. Además de eso, él quería que los peruanos libremente tomáramos la decisión y además quería entregar ya las funciones de ejecutivo que se había visto obligado a asumir. Entonces, los peruanos teníamos que definir si queríamos ser independientes y si aceptáramos, o sea, esa fuera nuestra actitud, teníamos que establecer nuestra soberanía, definir nuestra forma de gobierno, dar nuestra constitución y dar nuestras leyes para asegurar nuestra convivencia. Y eso es lo que haría el general José San Martín. La declaratoria fue el 27 de diciembre. Cambiaron de fechas porque en primer lugar, no se habían terminado de hacer las elecciones de los parlamentarios. Luego de eso, porque tuvo que ir a Guayaquil. ¿Y por qué tuvo que ir San Martín a Guayaquil? Como todos sabemos, mucho se conmemora la ayuda de Bolívar a la independencia de Perú, lo cual es un hecho cierto, no hay que negarlo. Lo que no se conmemora es la previa ayuda peruana a Bolívar. Y ese es un gravísimo error. ¿A qué me refiero? Era, si mal no recuerdo, 12 de septiembre de 1821, y el ejército bolivariano dirigido por Sucre, se enfrenta a las tropas realistas comandadas por el mariscal de campo Melchor Aymerich. Aymerich, con un ejército que tenía más de 3.000, pero menos de 4.000 hombres, destruye al ejército bolivariano. Y desesperadamente, Bolívar pide refuerzos a San Martín, que estaba en una situación desventajosa. Miren, o sea, menos de 4.000 hombres habían aniquilado el ejército Bolívar, menos de 4.000. Y San Martín tenía al frente 24.000 realistas, veteranos, y él recién estaba formando un nuevo ejército. ¿Qué hizo San Martín? Ante la reiterada presión de Bolívar, San Martín envió una división comandada por Santa Cruz y constituida por 1.622 peruanos, a los que se unió una cantidad similar de montoneros y guerrilleros también peruanos. Es decir, 3.000 peruanos van a la Gran Colombia. Y en el maquiavelismo propio de Bolívar, hacen que estas tropas fueran las primeras que ingresan al campo de batalla, en la famosa batalla de Pichincha, que le da la independencia a la Gran Colombia. Es decir, que antes que el Libertador llegara al Perú, los peruanos ayudamos a libertar la tierra del Libertador, en la famosa batalla de Pichincha en mayo de 1824, no, 22, perdón. Entonces, imagínense, estamos olvidando el gran aporte peruano a la independencia de la Gran Colombia. Y la mortandad fue terrible, más de la mitad de estas tropas murieron. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el pago que le dio Bolívar al Perú? Cuando este ejército, disminuido por los muertos y los heridos, están en proceso de reubicarse siguiendo las órdenes de San Martín, Bolívar reúne un ejército fresco que los arma con las propias armas que había decomisado a los realistas. Forma un ejército con 3.000 hombres y ocupa Guayaquil, territorio del Perú. Dirán, nos quitó el puerto. Por supuesto que nos quitó Guayaquil. Pero cuando uno habla de Guayaquil, deben entender que nos quitó no solamente la costa del actual Ecuador, sino también parte de la sierra y parte de la selva del actual Ecuador. O sea, después que le dimos la independencia de un plumazo, nos quitó más territorio que los chilenos en la guerra del Pacífico. Sí. Luego de eso, cuando viene Bolívar, y decir las cosas y las verdades completas siempre es bueno, sobre todo porque todos nosotros somos peruanos y le debemos solamente lealtad a nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, recordar el importante apoyo peruano a la independencia de la Gran Colombia es importantísimo. Es una demostración del patriotismo creciente de los peruanos. Pero aparte de eso, cuando Bolívar viene al Perú con Sucre, se encargan de separarnos del Alto Perú, que había sido reunificado en la época de Abascal, que anteriormente había formado parte del mismo virreinato, con lo cual también nos quitó un extenso territorio. Por si fuera poco, nos impuso la Constitución vitalicia que todos conocemos, y cuando regresó a la Gran Colombia, ¿qué hizo Bolívar con nosotros? Dio un ultimátum al Perú
para que le entregáramos no solamente una fortuna por los servicios de la Gran Colombia y la independencia nacional, sino además de eso, que le entregáramos Tumbes, Jaén y Maynas. Eso hizo Bolívar y como en aquel momento, ¿quién gobernaba el Perú? Un congresista, el gran mariscal José de la Mar. Y él se opuso a entregar Tumbes, Jaén y Maynas, se resistió, entonces Bolívar nos declaró la guerra. Y la guerra terminó en un virtual empate. Entonces el Congreso fue el que defendió la soberanía y Bolívar fue el que nos quiso quitar Tumbes, Jaén y Maynas. Y Maynas en aquella época, estamos hablando de casi toda la Amazonía peruana. No estamos hablando de poca cosa. Y de ahí nacen los conflictos entre Perú y el Ecuador posteriores, que recién se van a definir con la victoria peruana en la guerra del Cenepa durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori. Sí, recién con esa victoria peruana en el Cenepa es que cerramos la frontera con el Ecuador en base exactamente a la frontera establecida previamente en el protocolo de Río de Janeiro. Eso hizo también Simón Bolívar en contra del Perú y siempre que es bueno recordar la verdad. Bueno, pero ¿qué tiene que ver en todo esto el Congreso? Entonces, San Martín regresa a Lima, establece el Congreso y al establecer el Congreso renuncia al mando. ¿Y qué hace el Congreso? Los representantes de los pueblos elegidos, ellos agarran y ¿qué es lo primero que hacen? Eligen a sus autoridades. Alguien ha mencionado con una excelente exposición las calidades éticas de Toribio Rodríguez de Mendoza, y él fue el primer presidente de lo que ahora llamamos en el Congreso las juntas, las juntas transitorias que son previas, las juntas previas a la elección de una mesa directiva, cuando se renueva el Congreso. Entonces ponen un presidente y unos secretarios. Bueno, esa función la cumplió, en primer lugar, presidente Toribio Rodríguez de Mendoza, cuya mayoría de miembros del Congreso eran sus alumnos, y el secretario fue José Faustino Sánchez Carrión, dos provincianos para comenzar. ¿Y a quién eligen luego? A otro provinciano, a Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? Que no siendo médico de profesión, fue rector del Colegio de Medicina de San Fernando, o sea, de San Marcos, sí. Otro dato interesante, no solamente que fue otro provinciano, un arequipeño ilustre, y que luego sería primero político liberal y luego una autoridad eclesiástica conservadora. Un dato muy interesante, ¿dónde sesiona el Congreso? Como todos sabemos, una de las grandes culturas que se desarrolló en esta parte del actual territorio peruano fue la cultura Lima. Y dicen nuestros amigos y casi colegas arqueólogos que la cultura Lima fue la que diseñó la primera organización estatal en esta parte de la costa del Pacífico. Y esa organización estatal, ¿cuál fue su capital? Coincide, la llamada Huaca San Marcos es parte de esa capital, es decir, que en la ciudad universitaria de San Marcos, bueno, coincide por razones del destino histórico, coincide con la ubicación física, en parte, no totalmente, de la Universidad de San Marcos. Pero en cambio, en la época de la independencia, San Martín da un decreto que señala para el local de sesiones del Congreso el local de San Marcos. Y esta decisión fue aprobada por el propio Congreso Constituyente en su reglamento. ¿Y por qué lo hacen? Porque uno, en primer lugar, sesionan en la capilla, no en todo local. Habían varias instituciones que lo compartían. Y entonces, por un lado, porque evocan la ayuda divina, y eso lo podemos ver hasta en el texto introductorio de la Constitución de la época, ellos evocan la ayuda divina, pero por el otro lado, porque la mayoría de esos miembros del primer Congreso Constituyente están identificados totalmente con la Universidad de San Marcos, donde ellos habían estudiado o obtenido sus grados y sus títulos, o enseñado, o siendo rectores, como el caso de Toribio Rodríguez de Mendoza inclusive. Entonces, el 20 de septiembre de 1822, cuando se instala el Congreso y eligen a su primer presidente, él da un discurso muy bonito. Termina el discurso y el Congreso aprueba un decreto. Y ese decreto literalmente, ¿qué dice? El decreto del 20 de septiembre de 1822 dice que por primera vez en nuestra historia se había reunido el pueblo peruano. Un segundito, es tan importante que no quiero cambiar una palabra, siendo breve, porque sé que están cansados. Y me tocó ser el último orador después de haber escuchado tan magistrales discursos. El decreto literalmente dice, deseando llegue el soberano Congreso Constituyente del Perú, deseando llegue noticia de todo el pueblo peruano, haberse reunido por medio de sus representantes y entrado en la plenitud de su soberanía, ha venido en decretar y decreta lo siguiente. Primero, que se haya solemnemente instalado el soberano Congreso Constituyente del Perú.
el Congreso se declara soberano, rompe la soberanía del monarca, le está aboliendo, jurídicamente hablando. Segundo, que la soberanía reside esencialmente en la nación y su ejercicio en el Congreso, que legítimamente la representa. Esta es la partida de nacimiento del Perú como Estado libre y soberano. Más aún, el primer Congreso Constituyente, a través de un proyecto de ley que presentó José Faustino Sánchez Carrión, y a ese proyecto declaró que era fiesta nacional el 20 de septiembre de cada año, en conmemoración de la primera vez que los peruanos ejercimos soberanía en toda nuestra historia. Y aún más, don Jorge Basadre, mejor historiador republicano, dice literalmente: la historia del Perú independiente no empieza en la expedición de San Martín, sino mucho antes. Pero la historia de la República del Perú se abre poco más de un año después de la ceremonia del 28 de julio de 1821, al instalarse el primer Congreso Constituyente. Con el Congreso Constituyente de 1822 se empezó, como ya se ha dicho, la historia de la República del Perú. Es el nuestro un Estado concebido primero como un bello ideal y llevado luego penosamente a la realidad. La parte penosamente la conocemos todos nosotros, creo, muy directamente. No tenemos que ni explicarla. Pero lo que les quería decir que en realidad este año estamos celebrando el bicentenario de la Declaración de la Independencia por San Martín en Lima, como en otros pueblos ya lo han celebrado antes. Y el siguiente año vamos a celebrar el bicentenario de la existencia del Estado peruano, la República Peruana, y de la instalación del primer Congreso Constituyente del Perú. Por ese motivo, que es el Congreso el que crea al Estado peruano, es que desde entonces se les dice a los congresistas padres de la patria. Una denominación que todos nosotros escuchamos en los periodistas, en los políticos, etcétera, pero que nunca nos explican porque en verdad ni lo saben. Es una de las tantas cosas que se dicen en el periodismo que no se saben. Una de esas tantas mentiras o verdades no explicadas que la gente termina pensando que es en un sentido irónico y en realidad es un sentido de honor. Ser miembro del Congreso, cuando uno piensa, ya que estamos en el aniversario de San Marcos, que nuestro rector emérito, Luis Alberto Sánchez, fue presidente del Senado, fue miembro del Congreso Constituyente, fue diputado, además de eso que reemplazó a La Torre en la Asamblea Constituyente. Cuando uno piensa que Víctor Raúl La Torre fue sanmarquino, que lo fue Raúl Porras Barrenechea, que lo fue Tello, que lo fue la doctora de la Dunbar Temple, lo fue Marta Hildebrand, entre otras personalidades. Entonces, no solamente de los siglos pasados, cuando uno se acuerda del doctor Alberto Tauro, del Pino, o de las clases de Radicati, de la doctora Temple, de Valdemar Espinosa Soriano en nuestra universidad enseñando, el buen Valdemar, ¿no? Y otros tantos historiadores que en realidad evocarlos es evocar a los profesores, a nuestros amigos, por los cuales siempre hay que tener admiración y respeto en ese vínculo tan especial que nos une a todos nosotros. Miren, la verdad, yo reconozco trabajando en el Congreso que el Congreso no tiene cultura institucional. Más aún, en el Perú casi nadie tiene cultura institucional. Solamente la tiene la Iglesia Católica, la tiene el Ejército, la tiene la Marina, la tiene la Fuerza Aérea, la tiene San Marcos, y no sé quién más tenga cultura institucional, pero son contados con los dedos de la mano los que tienen cultura institucional. Y en realidad, ser sanmarquino es motivo de orgullo, de un alto orgullo para todos nosotros. Y yo creo que hoy día estamos en celebración, disculpen si me excedí, no he desarrollado casi lo que hizo el Congreso porque no era, para eso tendría que quedarme por lo menos una hora más. Ustedes están cansados, los veo agotados, discúlpenme los que les he contado, pues solamente les he dicho que el aniversario de la patria es el 20 de septiembre y el 28 de julio solamente es de la Declaración de la Independencia. Gracias amigos, disculpen las molestias.